De 40 años de revolución. No me gusta hablar de cosas tristes. Me da mucha pena que el turismo son tan desastrosas. Afuera se dice que Cuba es muy bonita, no tiene falta de nada. O sea que como si lo tuviéramos todo. Pero tenemos nuestros hijos que se nos enferman, no hay medicina, no tenemos ropa, no tenemos zapatos. La comida es muy dura de conseguir para alimentar a los niños, tanto a un niño como a un anciano. Enfermos, hay ancianos que han muerto en los hospitales, hay otros que asmáticos que han muerto por falta de que no tienen spray, de que no tienen pastillas, de que no tienen inyección. Son cosas muy duras, no me gusta. Cuba, una isla que alguna vez fue llamada la Perla del Caribe, una tierra de música, de sonrisas, de lucha, pero también una tierra de cicatrices. Hoy quiero contarte la historia de Cuba. No como aparece en los discursos, sino como la vive su gente, con el alma rota, pero el corazón firme. Inicios y coloniaje. Todo comenzó en 1492, cuando Colón pisó sus playas. Durante siglos fue colonia de España. Se explotó su azúcar, su tabaco, y a su gente. Se trajo esclavitud, se impuso el silencio. Y cuando parecía que llegaba la independencia, en 1898, tras una sangrienta guerra, lo que vino fue otra sombra, la influencia de Estados Unidos. Un dominio más sutil, pero dominio al fin. Vida y cultura bajo presión. Aún así, el alma cubana floreció. Bailamos el son, cantamos boleros, soñamos en versos. La Habana se llenó de luces, de arte, de alegría, pero también de desigualdad, de corrupción, de pobreza escondida bajo el lujo de los hoteles y casinos. Y entonces llegó la revolución. Revolución y esperanza traicionada. Fidel Castro entra en La Habana y promete justicia, igualdad, libertad. El pueblo cree, lo apoya, lo sigue. Pero esa esperanza se transforma rápido en control, en miedo, en represión. Se nacionaliza todo, se expropia, se castiga al que piensa diferente. El sueño se convierte en una pesadilla, y cientos de miles huyen, dejando atrás sus casas, sus familias, sus raíces. La Guerra Fría y el precio del aislamiento. Cuba se convierte en una ficha del ajedrez mundial. Se alinea con la Unión Soviética. Recibe subsidios, hasta que estos desaparecen con la caída del bloque socialista. Años 90. Período especial. ¿Te imaginas no saber si vas a comer mañana? ¿Tener que apagar la luz por días? ¿Ver a tus hijos llorar de hambre? Eso vivió Cuba. Eso vive aún. Cultura como resistencia. Pero Cuba resiste, desde sus guitarras, desde su poesía, desde la risa valiente de quien no se deja vencer. Muchos artistas cantaron a la esperanza. Otros, en silencio, eligieron el exilio. ¿Por qué Cuba sigue pobre? Y aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué, después de tantos años, Cuba sigue así? ¿Por qué la miseria no se va? Algunos culpan al embargo, pero el embargo no explica por qué un campesino no puede vender su propia cosecha. No explica por qué abrir un pequeño negocio es un acto de riesgo. No explica por qué pensar diferente te puede costar la libertad. La pobreza de Cuba no es solo material, es una pobreza impuesta desde el poder. Una pobreza que aplasta la iniciativa, que castiga al talento, que teme a la libertad. Voces que resisten. Habla con un cubano. Escúchalo. Te dirá que no quiere limosnas. Te dirá que quiere trabajar, crear, decidir. Te dirá que ama su tierra, pero que no puede vivir en ella. Cuba no es un símbolo, ni un póster revolucionario. Cuba es su gente. Es su historia herida. Es una abuela cocinando con lo poco que tiene. Es un joven escribiendo poesía a escondidas. Es una madre que reza para que su hijo no se le vaya en una balsa. Hoy más que nunca, Cuba necesita que el mundo escuche, que no se conforme con frases vacías ni con propaganda. Cuba necesita verdad y libertad. Si este video te llegó al corazón, compártelo. Haz que la voz de Cuba se escuche más allá del mar. Gracias por estar aquí. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS,
o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás. Aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo.